Se sienta a mi lado, un abrazo me da. Él me dice papi, le contesto que es. Con su almohadita se recuesta a mí y me dice papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy. Apagando las luces hago una oración, que cuando él crezca él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que él pueda entender. Yo quiero ser como tú. Buenos días, Dios les bendiga. La semana pasada estudiamos cómo debe de prepararse una pareja o los individuos para tener un hijo. Vimos que no es necesario estar casado, no es necesario tener una relación presente para prepararse para tener un hijo. Ahora vamos a ir un paso más adelante. Ahora vamos a ver cuando una pareja ya tiene un hijo. Cuando viene un hijo a casa, un bebé, ¿qué es lo que tenemos que enseñar? Estamos en el ciclo Los Hijos. Y tenemos que pasar por las diferentes etapas de lo que son los hijos. Y vamos a ver un modelo de crecimiento que aparece en la Biblia, que sucedía con Jesucristo, cuando Él era pequeñito. Vamos a basarnos en Lucas 2:40. Y dice la palabra del Señor: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Vamos a orar. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos, Padre. Queremos pedirte que nos hables, Señor, que nos enseñes, que nada ni nadie, Señor, impida la enseñanza que tenemos que recibir esta mañana, Señor. Señor, que nuestro corazón esté abierto, no pensando en que nosotros quizá ya pasamos esas etapas, pero tú siempre tienes algo que enseñarnos, no importa nuestra edad, no importa qué estemos viviendo, tú siempre tienes algo para nuestro corazón. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos y te pedimos que tu Espíritu Santo se mueva libremente en este lugar, Señor, para que tú seas el Rey soberano en este momento de nuestras vidas, de este lugar y de todo, Señor. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Nos estamos encontrando en la Biblia, es un pasajito así muy pequeño que hace una separación entre la vivencia que estaba viviendo Jesús de casi un bebé, un pequeñito, y de pronto el siguiente párrafo o la siguiente enseñanza es cuando Jesús se presenta ante el templo y se le desaparece a la mamá y al papá. Y cuando lo están buscando tienen que regresar nuevamente a Jerusalén y lo encuentran discutiendo con los sabios del templo. Hay una separación de edades bastante grande. Cuando Jesús estaba en el templo tenía alrededor de 11, 12 años, y cuando estamos hablando de este pasaje, pues quizá tendría 3 o quizá hasta menos. Vamos entonces a ver cuáles eran las bases que los padres o los encargados de educar a Jesús, porque realmente quien solamente era madre era María de Jesús. José no era el padre, no había sido por concepción de una unión sexual. Y vamos a ver cómo estaban educando a Jesús. Lo primero que vamos a encontrar es que había un crecimiento físico. Vamos a repasar el pasaje. Dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría
y la gracia de Dios era sobre él. Hoy no tenemos PowerPoint, así que yo les voy a ir marcando cuáles son las palabras que van a poner ahí para llenar. Y lo primero que vamos a ver es que es un crecimiento físico. En la primera línea vamos a poner físico, un crecimiento físico. Cuando dice la palabra que se llenaba de sabiduría, en una Biblia que se llama interlineal griego-español, que hace una traducción literal, que si nosotros la leyéramos literalmente es difícil de entender, pero es una herramienta de estudio, dice, no solamente dice se llenaba de sabiduría, dice se llenaba de plenitud. Esto quiere decir que era una enseñanza general, no solamente en un aspecto de la vida. Podríamos pensar que Jesús solamente recibía enseñanza espiritual, porque él venía a dar enseñanza espiritual y tenía que fortalecerse en ello, pero no. Según esto, los padres tenían que educarlo y tenían que cuidar de él en diferentes aspectos, y el primero era el crecimiento físico. El niño crecía y se fortalecía. ¿Esto qué quiere decir? En la siguiente línea que tienen ahí es que van a poner que era un crecimiento natural. Un crecimiento natural. Todo ser viviente, todo organismo tiene un crecimiento natural. El crecimiento natural se da así, naturalmente. Cualquier organismo con vida crece. Solamente hay que alimentarlo y crece. Una planta crece con el simple hecho de regarla. Pero déjeme decirle que muchos de nuestros niños crecen de esta manera. Solo les damos alimento para que sobrevivan. No ponemos atención en la calidad de la dieta. Unos niños crecen raquíticos y otros solamente los inflamos. Unos padres solo cumplen con darles de comer y otros sobreprotegen dándole a los niños todo lo que se les pidan sin detenerse a observar si eso nutre o solo quita el hambre, o si solamente sacia el deseo de sentir placer al comerlo. José y María estaban poniendo atención en el crecimiento físico de su hijo. Una vez más, es un tema que en las iglesias generalmente no tocamos, porque nos vamos siempre por lo espiritual, pero lo espiritual se palpa todos los días. Lo espiritual se vive a cada momento y a cada rato. Y si unos padres son espirituales, deben preocuparse por el crecimiento físico de su hijo. Y ahorita más adelante vamos a ver cómo repercute. El crecimiento físico es muy importante y debemos cuidar a nuestros hijos desde chiquitos. Es más, desde que se están amamantando, por ahí hay bebés. Desde entonces hay que cuidar cada cuánto se les da. No, el bebé no solamente llora por hambre, no solamente llora por agua. A veces el bebé tiene cólicos, a veces el bebé tiene incomodidades, y como no sabe hablar es la manera en que expresa esa incomodidad. Pero nada más lo oímos llorar y de inmediato se nos viene a la mente que necesita la mamila. ¿Se imagina si el niño tiene un cólico y usted todavía le mete más leche? Lo que le está provocando mayor dolor, mayor sufrimiento. Nuestros niños no deben de crecer nada más así, a lo loco. Tienen que crecer con un orden. Y para eso estamos los padres. La semana pasada vimos que nuestros hijos no son nuestros. Los hijos son de Dios y nos puso a nosotros como padres a guiarlos. Cuando empezamos dije que José no era el padre de Jesús. Y sin embargo desempeñaba al 100% la responsabilidad que Dios le había dado. Si nosotros participamos en que nuestros hijos nacieran,
debemos poner todavía más empeño en el cuidado del crecimiento natural de nuestros hijos. Lo segundo que vamos a poner es que hay un crecimiento auxiliado. Es cuando se ayuda a crecer, como la ayuda que se da a un árbol cuando se le pone un palito para que no se enchueque y su crecimiento sea recto. Ya no solo es regar el arbolito, ahora se le abona y se fertiliza. El crecimiento auxiliado ayuda a fortalecerse. Una buena alimentación ayuda al crecimiento físico e intelectual. Disminuye el riesgo de enfermedades agudas en el corto plazo y de enfermedades crónicas a largo plazo. La manera de alimentar a los niños en los primeros años de vida marca mucho su desarrollo futuro en todo sentido. Hay un Instituto Nacional de Salud Pública que se dedica a monitorear cómo alimentamos a nuestros hijos. Y sabe, la alarma está en rojo. Porque no importa el nivel socioeconómico de la gente, los hijos están muy mal alimentados. Hace poquito, ¿verdad?, oíamos discutir desde hace años a los diputados porque sacar alimentos chatarra de las escuelas, y había intereses económicos muy fuertes ahí que no lo permitían. La verdad no sé en qué quedó todo eso. Pero no podemos dejar que las autoridades decidan qué nuestros hijos pueden comer o no. Si nosotros nos informamos, vamos a saber darle una alimentación correcta a nuestros hijos. Los primeros 2 años de vida marcan mucho cómo se va a desarrollar físicamente ese bebé. Pensando esto, los que ya tenemos hijos grandes, podemos decir, ¿cómo la regué? Me equivoqué mucho. Me equivoqué una y otra vez, sí, pero es tiempo de corregir. No se ha acabado la vida. No ha llegado Jesús por segunda vez a ver, asómense. No, ¿verdad? No está Jesús ahí todavía. Quiere decir que todavía tenemos oportunidad de corregir. Cuando estudiamos 40 días con propósito, ¿recuerdan que decíamos, a ver, tócate el corazón? A ver, tóquense el corazón todos. ¿Les late? ¿Sí? ¿Todavía les late el corazón? Quiere decir que hay cosas que corregir en la vida. Porque si no latiera, ya estamos muertos, ya no hay nada que corregir. Mientras lata el corazón, podemos corregir las malas actitudes que hemos tenido. Y luego hay una tercera, un crecimiento inesperado. Este crecimiento va más allá de lo acostumbrado, el que solo Dios puede dar, como por ejemplo el de la semilla de mostaza que crece tan grande después de haber sido tan pequeña. Dios nos ha dado la responsabilidad de cuidar de los hijos y en esto está incluida la alimentación correcta. Cuando busquemos agradar a Dios, Él nos ayudará en la provisión diaria de alimentos para poder cubrir con la comisión que nos ha encomendado. ¿A cuántos les ha encomendado Dios educar a un niño o a una niña? ¿Aquí a cuántos? Y se preocupan por la economía, ¿verdad? Siempre estamos pensando cómo vamos a generar dinero para alimentar bien a nuestros hijos. Déjenme decirles que Dios no le va a dar una comisión si no le da los elementos para cumplirla. Así, si Dios le dio un hijo o permitió que usted tuviera un hijo, le va a dar los elementos para que usted lo alimente correctamente. Nada más hay una cosa, un detallito, que esas herramientas las tiene que buscar en el camino de Dios, no en el camino que a nosotros se nos dé la gana. Por eso muchas veces no tenemos la economía suficiente, porque andamos buscando
por otros lados y no donde nos dice el Señor que busquemos. Él nos va a proveer de un trabajo, Él nos va a proveer de economía, Él nos va a proveer de todo lo necesario para que podamos alimentar a nuestros hijos correctamente. Pero tenemos que buscar su dirección. La siguiente enseñanza es que también hay crecimiento intelectual. En el modelo del crecimiento debe haber crecimiento físico, pero también un crecimiento intelectual. Dice la siguiente parte del versículo: y se llenaba de sabiduría, que es donde dijimos que estaba la palabra plenitud. El crecimiento intelectual es una ayuda para el crecimiento integral de la persona. Recuerdan que en el primer punto el niño tenía que recibir una ayuda de los padres para el crecimiento espiritual, para el crecimiento físico. Pues también para el crecimiento intelectual el niño necesita ayuda, porque no puede recibir crecimiento intelectual nada más así porque sí. Entonces lo que el niño necesita es sabiduría práctica, es lo que vamos a poner en la siguiente línea: sabiduría práctica. Jesús recibía enseñanza todos los días. Cuando dice y se llenaba, la palabra se llenaba indica que era una acción continua de todos los días. No dice se llenó de sabiduría, sino que se llenaba, una acción constante, una acción en la que no se ve el fin, una acción que no se ve el principio, pero tampoco se ve el fin, simplemente es un proceso constante. Se llenaba, se llenaba, se llenaba, se llenaba, se llenaba, todos los días se llenaba. Nosotros todos los días debemos de llenarnos de conocimiento, todos los días. Y una manera de llenarnos de conocimiento es con sabiduría práctica. Jesús recibía enseñanza todos los días. La escuela judía iniciaba en la casa. Desde pequeños, los niños aprendían a repetir partes de la Torá. Incluso había niños que todavía no pronunciaban bien palabras y ya estaban aprendiendo a repetir partes de la Torá. ¿Qué es la Torá? Los primeros libros de la Biblia, los primeros 5, en cuestiones así técnicas, es el Pentateuco, los primeros 5 libros, la ley. Eso era lo que los niños tenían que aprender, tenían que memorizar, y tenían a un grado que a determinada edad tendrían que sabérselo, pero así. Ciertos pasajes de Deuteronomio que tenían que tener ya, así al día, en todo momento. Los niños aprendían. Un pueblo judío era un pueblo que tenía conocimiento. A la fecha los judíos tienen conocimiento de lo que son las escrituras. Alguna vez fuimos a una plática, tú estabas ahí, Tere, de los judíos. ¿Cómo se sabía ese hombre los versículos bíblicos? De una manera extraordinaria. Él era judío de nacimiento, tenía el conocimiento desde chiquititito. Uno se sorprende de verlos cómo manejan también la Biblia. ¿Por qué? Porque desde chiquitos lo están absorbiendo. Nosotros somos bien sobreprotectores. Pero cuando esté más grandecito, mi hijo, le enseño. Si vienen acá, no les preguntamos, a ver, hijo, ¿qué te enseñaron? Porque pensamos que solamente los están entreteniendo mientras nosotros estamos aquí en el servicio. No, hay una gran responsabilidad de la persona que está allá afuera enseñando a los niños. ¿Sabían que hay especialización en enseñanza de niños? Que hay quien tiene que ir incluso a un seminario para poderle enseñar a los niños la palabra, porque es algo serio, es algo muy importante. Pero de nada sirve que vengan acá y aprendan si en la casa no hay un reforzamiento de esa enseñanza.
También habíamos visto que nos peleamos entre la casa y la iglesia, ¿verdad? Eso vas a aprender a la iglesia y nosotros les preguntamos a los niños, ¿y eso te enseñan en la casa? Estamos viendo que la enseñanza empieza en la casa, se continúa en la iglesia. La iglesia tenemos una gran responsabilidad de enseñar, pero ustedes también tienen una gran responsabilidad de enseñar en su casa. La enseñanza empieza allá. Aquí se complementa y les damos las herramientas para hacerlo. Pero en casa es una enseñanza de todos los días. Esa acción continua, no de cada domingo. A ver, déjenme repasar el versículo. Y se llenaba cada 8 días. No, dice y se llenaba, nada más. Acción continua, todos los días. Y es en la casa donde se va a aprender todos los días. Pero además también debemos de tener en el crecimiento intelectual sabiduría intelectual. Cuando los niños eran más grandes acudían a la escuela que era el templo. Y cuando eran jóvenes asistían a escuelas con una enseñanza mayor. Como dijimos en el punto anterior, la enseñanza iniciaba en la casa. Esto daba pie a que los niños ya estuvieran inducidos en el ámbito del conocimiento y era para ellos natural el querer aprender. Si usted se sienta con su hijo y le lee todos los días, ese niño cree o se le mete en la mente que es natural leer todos los días. Si usted repasa con él una lectura todos los días, él va a tomar como natural repasar todos los días. Pero si usted nunca abrió una Biblia, si usted nunca abrió un libro, si usted nunca escribió algo ahí en su casa y de pronto manda al chamaco a la escuela, el niño no va a querer ir a la escuela. Porque es algo que desconoce totalmente, le da miedo. Hay niños que tienen uno que meter con una patada a la escuela porque se agarran de la puerta, no quieren. ¿Cuántos aquí les costó trabajo el primer día de kinder? A mí el primer día no me costó trabajo, como al tercero, porque tenía un compañerito que lloraba, pero bien grueso, pero gritaba y se tiraba al suelo para no entrar. Y entonces un día yo dije, a lo mejor aquí hacen algo, cosas feas, porque ese niño no quiere entrar y que me pongo igualito que él. No, pero a mí me lo quitó rápido mi papá con unos 3 cinturonazos, entraba derechito, ni lloraba. Pero no nos enseñan en la casa, no enseñamos en la casa. Tenemos que preparar a nuestros hijos para que sea algo natural. ¿Qué es más? Deseen ir a la escuela. Tengo un sobrinito que se enojaba los sábados y los domingos porque no había escuela y quería que lo llevaran a la fuerza los papás. Sí está la escuela ahí, pero no hay niños, hijo, ahora no abren. Él quería ir. Si nosotros inculcamos, enseñamos, les mostramos a nuestros hijos de qué se trata el crecimiento intelectual, ellos lo van a tomar. ¿Cuántos libros hay en sus casas? ¿Cuántos tienen libros ahí? Un librero. Poquitos tienen un librero, o en un cajón, pero tienen libros en su casa. ¿Cuántos aquí tienen libros en su casa? ¿Cuántos los abren? ¿Y cuántos están llenos de polvo? No basta con tener los libros ahí, hay que sacarlos, hay que leerlos. A mí me encanta cuando las Biblias a los matrimonios se las damos nuevecitas, cuando se están casando, les damos la Biblia matrimonial, y me encanta cuando después de un tiempo traen
todo deshojada la Biblia y con parches y todo, porque eso quiere decir que la están usando. Ay, pero hay unos que la sacan después de 30 años así bien orgullosos, la Biblia intacta, igualita que cuando se las entregó el pastor. Pues con razón se divorciaron, pues nunca la abrieron. Queremos que el niño juegue esgrima, ¿no? Así, ¿sí saben qué es esgrima? Esgrima bíblica, que les dicen un pasaje bíblico y ¡frum! Rápido lo encuentra. Y luego llegan a la casa, no, este chamaco nunca gana. Pues, no, pues si nunca le sacas la Biblia, ¿cómo vas a ver dónde están los libros de la Biblia? Y estamos hablando de la Biblia, pero lo intelectual. ¿Cuándo le leemos un cuento a nuestros hijos? ¿Cuándo le explicamos quién es determinado autor? ¿Cuándo hablamos de cultura en la casa? Cuando era niño había veces que lo más culto era Lágrimas y Risas. El Pato Donald, el cuento de Capulinita, hijo, y todavía hay quienes se sienten orgullosos. Pues si yo sí leo mis cuentos, yo sí leo el libro vaquero. En mis tiempos el libro vaquero no traía ilustraciones, era pura letra. Entonces sí se valía leer el libro vaquero. Yo tomé el leer hasta que ya estaba casado, cuando le empecé a leer cuentos a mis hijos. En mi casa no había nada. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que sea natural para ellos ir a la escuela a aprender. Pero también debe haber sabiduría espiritual dentro del conocimiento intelectual, Debe de haber sabiduría espiritual. Hay muchos comentaristas de esos de libros. Ahora hay programas de televisión donde hombres o mujeres muy cultos hablan y les conocen de la Biblia y conocen de los hindúes y conocen de los chinos y conocen de todo. O sea que dentro de su cultura también tienen una cultura espiritual. Muchos somos cristianos porque es lo primero que se presentó ahí. Así. Pero ¿cuántos han buscado en diferentes lugares y han decidido, el cristianismo me convence? Muchos son cristianos porque se encontraron con el cristianismo. ¿Sabe por qué la Iglesia Católica es tan grande? Porque se hereda, no por una decisión. Deberíamos de saber de qué se trata todo lo demás. Lo espiritual es parte del crecimiento intelectual. Cuando el versículo dice que se llenaba de sabiduría, significa que estaba cubriendo todos los espacios y la meta era rebosar de esta sabiduría. Esto es que adquiría conocimiento de toda índole. Jesús conocía de todo, incluyendo lo espiritual. Una persona puede tener un oficio, una profesión, puede tener conocimientos incluso científicos, pero nunca llegará a estar completa o llena si no tiene un conocimiento espiritual. Es por eso que grandes hombres o mujeres exitosos en el ámbito profesional, artístico e intelectual, en su vida privada están frustrados y no hay nada que los haga sentir plenos. Claro que hay que buscar lo intelectual, sin olvidarnos de lo espiritual. Hay gente que no le interesa ninguna relación con Dios, pero ya ha leído 2 o 3 veces la Biblia. Nosotros que nos interesa una relación con Dios, ¿cuántas veces la hemos leído? Quisiera preguntar, así me nace en el corazón, como dice la canción, preguntar, aquí ¿cuántos han leído la Biblia más de una vez? ¿Qué digo más de una vez? Una vez completa. Ah, bueno, por acá ya. ¿Cuántos han leído el Nuevo Testamento una vez? ¿El Antiguo?
¿Quién ha leído el libro de los Salmos completo y no se ha quedado dormido? Necesitamos aprender más, necesitamos conocer más, tanto de lo religioso como lo intelectual. Hace unos años hicieron un estudio a nivel mundial de los países que tenían más nivel intelectual, y saben, de los países que más alto nivel intelectual tenían eran países cristianos, y eso lo que le dan como el porqué es que leen la Biblia, que desde niños les enseñan a leer la Biblia, y entonces están acostumbrados a leer, y les llega cualquier otro libro y lo leen, porque es parte de su vida, leer. Y por eso crecen intelectualmente también, porque leen. Una persona que lee tiene conocimiento. Bueno, ya vimos que hay que tener crecimiento físico, crecimiento intelectual, pero también necesitamos tener crecimiento espiritual. Estamos hablando de un niño, pero vean cómo nos vemos reflejados, porque la Biblia también nos trata como a los nuevos creyentes como a bebés espirituales, que no podemos comer carne espiritual, sino leche espiritual, porque somos como bebés. Muchos adultos somos como bebés. Muchos adultos nos hemos quedado como niños, porque no hemos aprendido, no hemos madurado. Entonces quiere decir que este sermón debe aplicarse también a los adultos. Debemos de cuidarnos desde lo físico, lo intelectual y lo espiritual. Entonces dijimos que debe haber crecimiento espiritual. Y dice la siguiente parte del versículo: y la gracia de Dios era sobre él. Vamos a anotar en la siguiente línea: crecimiento por observación. ¿Se acuerdan del método científico y del método empírico? Los que están por acá, no había un paso que era observación, ¿verdad? A través de observar aprendemos, y el niño a través de observar aprende. El crecimiento espiritual del niño es absorbido por lo que observa de los padres. Ya no es la teoría que recibe en la institución diaria. Ahora es la vida real, la vida cotidiana, es el día a día. Es aprender de los padres cómo reaccionar en momentos de crisis. ¿Usted le está enseñando a sus hijos a acercarse a Dios? ¿Cómo reacciona en un momento de crisis? De nada sirve que usted se haya sentado con él a aprender. De nada sirve que usted haya venido el domingo tempranito, de nada sirve que vaya a la reunión de oración, a un estudio bíblico en casa, si cuando reacciona, hasta los ojos se le saltan. ¿Ya no sirvió? Porque lo que usted le está transmitiendo al niño es todo lo contrario de lo que le ha hablado. También cuando hay que tomar una decisión importante. ¿Cómo se pone cuando hay que tomar una decisión importante? Si usted le está enseñando a sus hijos a acercarse a Dios, debe tener cuidado cómo reacciona cuando va a tener una decisión importante. Cuando hay que resolver un problema, ¿cómo se pone? ¿Lo resuelve tranquilo, sereno, o se pone también como loco? Cuando hay que administrar los recursos, porque cuando usted está haciendo un proyecto de gastos de la quincena, de la semana o del mes, le está enseñando con la práctica lo que usted está aprendiendo en la Biblia. Cuando hay que adquirir un bien, cuando va a comprar algo, ¿no se pone nervioso? No se pone que, ¿cuál compraremos? ¿Este o el otro? Es que este me gusta, pero es que este tiene no sé qué, pero es que aquel que... Y empiezan los pleitos en el matrimonio porque uno quiere comprar una cosa y el otro quiere comprar otra. Y eso le estamos enseñando a nuestros hijos.
Ah, pero eso sí, el domingo hay que ir a la iglesia. Cuando hay que cambiar de trabajo, ¿cómo se pone? ¿Qué le enseña a su hijo? A ver, se lo voy a poner fácil. Cuando usted compra algo y no funciona, ¿cómo se pone? Cuando va a reclamar por esa cosa, ¿cómo se pone? Ah, pero además lleva al niño, ¿no? Ahí con usted. Le está enseñando cómo se reclama al niño. Yo veo por ahí unos que se agachan como diciendo, oiga, pastor, ¿qué pasó? Yo también le enseñaba a mis hijos muchas cosas de esas, así que cuando un bien adquirido no funciona, o cuando nos enfrentamos a una injusticia, alguien es injusto con nosotros, nuestro patrón está siendo injusto, nuestros amigos, nuestros familiares están siendo injustos, ¿cómo reacciona? ¿Qué le está enseñando a su hijo? Cuando alguien viene con el chisme, ay, fíjate que la vecina hizo, ay, no, mira, fíjate que yo también la vi el otro día. ¿Cuántas veces los chamacos no nos dicen, no seas mentiroso, papá? Eso no es cierto, eso no pasó. Nos sacan a balcón una y otra vez los niños, pero porque nosotros les estamos enseñando. Nosotros estamos enseñando más con los hechos que con las palabras. En el crecimiento espiritual es muy importante el crecimiento por observación. Van a aprender más los niños de lo que observan que de lo que les leamos. Bueno, debe haber en el crecimiento espiritual, crecimiento a través de la práctica, o sea, por practicar. Vamos a poner en la siguiente línea, por practicar. El mejor crecimiento se adquiere cuando lo que se aprendió en teoría se suma a lo que se aprendió al observar, y el resultado de estos dos se lleva a la práctica individual. A un niño hay que permitirle poner en práctica lo aprendido, no impedir que se enfrente a situaciones difíciles, no sobreprotegerlo, tiene que aprender a resolver problemas con las herramientas que le estamos dando. Muchas veces la gente dice, no, hay que esperar a que esté preparado. Se va preparando en el camino. En el aspecto espiritual nunca te vas a graduar. Entonces, si estás esperando que tu hijo esté preparado, nunca va a estar preparado. Si nadie está preparado, ¿cuándo va a estar preparado tu hijo? Es una serie de experiencias las que se suman para ir adquiriendo madurez. Si desde niño le inculcamos a resolver problemas con valores, crecerá poniéndolos en práctica siempre. ¿Sirve de algo que le enseñes y que no lo dejes practicarlo? No, no sirve de nada. Claro que uno como padre se pone nervioso, ¿verdad? Ay, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Se quiere subir aquí? ¿Se le vaya a caer algo encima? A través de golpes aprendemos. ¿Se pone uno nervioso? Sí, pero debe uno atreverse. Yo me acuerdo que cuando Mau, la primera vez que fue a la tienda solo, estábamos en las ventanas así, su mamá en una y yo en otra, viéndole, y la tienda estaba como a 3 casas. Y nerviosos. Y todavía me decía, pero si pasa algo sales corriendo, sí, hombre, sí. Pero yo también estaba nervioso. Dura nos lo puso Lili. Un día íbamos en el metro, Mau estaba de brazos, y dice Lili, yo quiero irme sola en el vagón. ¿Cómo? Sí, quiero irme sola. Bueno, tu mamá se va hasta allá y yo me voy hasta allá y tú te vas en medio. No,
quiero ir yo solita. Yo era un poco más arriesgado, Lilia en ese sentido era más temerosa en aquel entonces. Híjole, pues bueno, ¿cómo le hacemos? Entonces ya dimos las instrucciones. Bueno, mira, tu mamá y tú se van a bajar aquí. En esta puerta te vas a subir. No te muevas a otra puerta porque yo me voy a ir a la otra estación y en la otra estación te voy a esperar y en esa misma puerta vas a salir. Ok, y así lo hicimos. Yo me adelanté, me quedé en la otra estación, Lilia se quedó con ella. Cuando vino el siguiente tren, la subió. Yo no era cristiana, yo creo que ahí se hincó ahora. Se cerró la puerta y ahí va Lili solita. Y en la otra estación, yo también estaba orando. Cuando se abre la puerta y veo a mi hija, hay que atreverse. Hay que atreverse a dejar que los hijos crezcan. No vamos a estar siempre sobreprotegiéndolos. A veces van los niñitos en el sol. Está bien, aquí en Cancún está duro el sol, pero luego está bien prieto y lo llevan por una sombrilla para que no se vaya a quemar el chamaco. Déjelo que le dé el sol. Déjelo que crezca. Así es, así de sencillo crecen los hijos. Tienen que aprender a sobreponerse a todo. No va a estar usted siempre para cuidarlo. O también lo va a acompañar a la luna de miel. No le vayas a hacer así a mi hijo, ¿eh? No, Carlos. El crecimiento también es por practicar las cosas. Y también hay crecimiento por experimentar. Una cosa es practicar y otra cosa es experimentar lo que yo no puedo hacer. Así. Una cosa, practico lo que yo puedo hacer, pero también puedo experimentar cosas que yo no puedo hacer. Estamos hablando de crecimiento espiritual. La gracia de Dios es experimentar el favor especial de Dios derramado sobre alguien que sí lo merece y se hace evidente por la relación especial entre la persona y Jesús. Cuando alguien se preocupa por cubrir todos los aspectos de la vida, todos los escenarios que el Señor diseñó para que nos desenvolviéramos, por usar todas las herramientas que Él ha puesto en nuestro camino, se experimentará lo sobrenatural. Cuando pongamos en práctica la teoría, cuando pongamos en práctica lo que aprendemos observando, lo que hemos aprendido estudiando, cuando hemos caminado sobre los caminos que Dios nos va marcando, cuando hemos cuidado este aspecto físico para poderme desenvolver como Dios quiere que me desenvuelva, cuando yo ponga en práctica todo este universo que Dios ha puesto en mi camino, voy a experimentar las cosas sobrenaturales de Dios. Y si usted le enseña a su chiquito, desde que es chiquito, a experimentar lo sobrenatural que es Dios, él va a crecer con la seguridad de la existencia de Dios. No porque usted se lo platicó, no porque él lo leyó, no porque en la iglesia se lo decían, sino porque él ha experimentado eso desde que era pequeñito. Tenemos que inducir a nuestros hijos a experimentar lo que es una experiencia sobrenatural con Dios. Es algo totalmente diferente al conocimiento intelectual, al conocimiento espiritual, al conocimiento teórico en general. Cuando se experimenta lo sobrenatural, pueden venir 1000 personas a decirnos que Dios no existe, pero como lo hemos experimentado, nadie nos va a poder movernos de nuestra fe. ¿Sabe por qué muchos jovencitos andan para allá y para acá? Porque no han experimentado
el poder sobrenatural de Dios. Y tenemos que inducirlos a ello. Lo he dicho muchas veces, a mí no me convenció lo que decía la Biblia. A mí me convenció lo que empecé a experimentar en mi vida. Yo tenía conocimiento intelectual. Yo me jactaba de ser intelectual, de querer ser un artista. Y yo mismo decía, ¿cómo quieren que yo crea lo que dice la Biblia? Pero cuando experimenté a Dios, la cosa cambió. Porque toda lógica, todo lo que yo había estudiado, todo lo que había aprendido, se vino abajo. Porque experimentar a Dios en la vida es totalmente diferente a escuchar de Dios todos los domingos. Si nosotros enseñamos a nuestros hijos desde chiquitos a buscar todo ese universo que Dios ha puesto en nuestro camino, ellos van a experimentar a Dios siempre. Dicen de un maestro que invitó a sus exalumnos ya graduados a su casa y estaban platicando y discutiendo diferentes temas, y de pronto les ofreció que si querían tomar un café. Todos dijeron que sí. El profesor se levantó, fue a preparar el café, trajo una charola con muchas tazas de diferentes estilos, tamaños, precios incluso, desde tazas muy bonitas, muy lujosas, hasta tazas muy sencillas de plástico. Cuando el profesor trajo el café, todos se sirvieron y el profesor se quedó observándolos y al final les dijo, estoy muy triste. ¿Por qué? Porque no han aprendido de la vida. ¿Cómo? ¿Por qué dice eso? Simplemente lo veo en la práctica cotidiana. ¿Pero en qué, profesor? A ver, díganos, explíquenos. Todos ustedes escogieron las tazas más bonitas. Había una incluso que tenía perfiles de oro, unas grabadas, unas pintadas a mano, en fin. Y todos escogieron las mejores tazas. ¿Iban a tomar café o iban a tomar la taza? Porque el café sabe igual en una taza fina que en una taza sencilla. Esto me hace pensar en que en nuestra casa estamos enseñando a nuestros hijos a escoger tazas y no a preocuparse por el café. Cuando nosotros les estamos enseñando cuestiones económicas, cuestiones físicas, le estamos diciendo, busca una taza hermosa, pero no le estamos enseñando a disfrutar el café. Yo te pido que cierres tus ojos y que reflexiones. Si tú como padre estás enseñando a tus hijos a encontrar el verdadero sabor de la vida, la verdadera esencia, la verdadera realidad, o estás enseñando a tus hijos a buscar lo superficial, a llenarse de placeres, a llenarse de cuestiones visuales, o estás enseñando lo que de verdad enseña la vida. Piensa si en tu vida tú estás buscando más lo material, la imagen. Estás buscando pertenecer a grupos, pertenecer a determinadas sociedades, o estás buscando que Dios de verdad toque tu corazón y transforme tu vida. Piensa si en la educación a tus hijos has fallado. Piensa si en la educación que te dieron tus padres
fallaron. Piensa si ahora que estás educando a un niño, a una niña, lo estás haciendo correctamente. Y si estás en alguna de estas situaciones que comenté, es el momento de ponernos ante el Señor, porque Jesús vino a transformar las vidas. Jesús vino a salvarnos del error. Jesús vino a mostrarnos un nuevo camino. Jesús vino a mostrarnos que la vida es más que simplemente vivirla. Yo te pido que te pongas en las manos del Señor esta mañana. Yo te pido que le digas a Dios: Señor, necesito que me muestres nuevamente el camino, porque a veces en la misma búsqueda de ti he perdido el rumbo, me he desviado y me he ido por veredas que, lejos de llevarme a la plenitud, me han llevado a espinos y a cardos. Yo te pido que abras tu corazón, que hables con Dios, que le pidas que te muestre por dónde andar. Vamos a orar juntos. Y si tú tienes que decirle a Dios que te equivocaste de camino, que vas por donde no debías ir, que en la educación de tus hijos fallaste, pero ahora quieres corregir, quieres enmendar, te voy a pedir que me permitas orar por ti. Y simplemente que levantes tu mano y me dejes orar por ti. Dios te bendiga aquí, Dios te bendiga de este lado también, Dios te bendiga acá, Dios les bendiga allá atrás, Dios les bendiga del lado derecho también. Pueden bajar su mano, Dios les bendiga allá atrás. Si hay alguien más que quiere decir: Señor, necesito reeducarme, yo mismo estoy llegando a una edad donde me estoy dando cuenta que mis padres fallaron, pero Señor, tú eres mi Padre Celestial y hoy me estás diciendo: tú eres mi bebé y quiero reeducarte, quiero mostrarte un nuevo camino, quiero mostrarte una nueva dirección. Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús, venimos a ti, Señor. Porque sí, Señor, tú eres nuestro Padre Celestial. Tú eres nuestro Padre, Señor, y ves perfectamente los errores que cometemos. Señor, si yo viera mi vida con tus ojos, lloraría de tristeza quizá, de tantas equivocaciones, de tantos tropiezos. Pero tú eres misericordioso y tú eres amoroso. Y quieres rescatarme, Señor, como a un bebé. Quieres tomarme en tus brazos y quieres apapacharme y quieres decirme: ven, hijo mío, ven porque te voy a mostrar nuevos caminos que no te imaginas. Ven porque te quiero consolar, ven porque te quiero amar, ven porque te quiero abrazar y besar. Y quiero, hijo mío, que encuentres ese camino diferente que te llevará a la plenitud. Señor, gracias por escogernos. Gracias, Señor, porque no entendemos qué viste en nosotros, pero ahora nos tienes entre tus manos, entre tus brazos. Y Señor, quieres tenernos eternamente contigo. Ayúdanos a reeducarnos, ayúdanos a comprender cuál es el camino. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes para seguir adelante. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén.